Sé que muchos de vosotros, por no decir todos, os pasa lo mismo que a mí. Cada vez que echáis vuestro dron a volar, os sentís como cazadores furtivos. Nos sentimos como delincuentes. Y eso personalmente, es algo que yo no pienso seguir tolerando. Como sigan todas las normativas aprobándose y en la medida que van evolucionando, la verdad es que tenemos un futuro bastante negro en esta afición. Así que he decidido hacer algo al respecto. No yo, sino un conjunto de gente liderada por varios canales como Hatu, Félix Maugan, Rafa Ocon, Rubén Sánchez o otros, y canales en Facebook o grupos en Facebook como Ispadrón. Hemos decidido hacer algo, porque el día de mañana no te puedes llevar las manos a la cabeza y decir ¿cómo es posible que hemos llegado a esta situación? Si tus palabras no casan con tus acciones, lo siento, pero no te puedes quejar. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar. Hoy en día, con las leyes en la mano de todos los países desde los que me veis, no creas que esto es una situación de España, no creas que es de Estados Unidos, y no pienses que porque estás en un país donde la legislación es bastante laxa, te vas a librar. Tarde o temprano, todos van a ir copiándose unos de otros. Así que, hoy en día, si quieres usar tu dron de manera legal, tienes que irte a la mitad de la nada, tienes que estar tú solo, donde grabar un vídeo o hacer una foto no tiene ningún sentido. Según la industria aeronáutica, o según los gobiernos hablando de parte de ellos, somos una amenaza para la seguridad y somos una amenaza para la privacidad. Y lo que personalmente me irrita más de todo es que somos un atajo de indocumentados irresponsables que no sabemos lo que hacemos, que estamos lanzando nuestro dron sin ningún tipo de consideración sobre la propiedad de los terceros o sobre las personas y que además nos da igual provocar ningún tipo de accidente. Así que toda esta industria tradicional que ve una nueva tecnología disruptiva invadiendo su espacio y usando palabras como intrusismo laboral, qué estupidez más grande, dicho sea de paso, no hay tal cosa como intrusismo, eso es el mercado y el mercado siempre tiene la razón, está actuando con lobbies muy potentes en la mayoría de gobiernos y están ganando, todo sea dicho de paso. Están creando normativas donde en definitiva de lo que se trata es de quitarnos de en medio. Por eso hemos decidido dedicar una campaña o crear una campaña dirigida hacia DJI. ¿Por qué DJI? Porque es el que de alguna forma nos une a la mayoría de vosotros. Esto no es entre DJI y el resto de los gobiernos, es todos los aficionados que tengan un dron contra este tipo de grupos. Pero es cierto que DJI es el líder, por tanto hemos decidido dirigírsela a ellos. Y hemos creado un manifiesto con una serie de puntos. Puntos como estos. Un dron de un peso menor a 2 kilos y sobre todo, y lo más importante, que vuela a una altitud inferior a 120 metros con respecto al suelo, no puede ser considerada una aeronave. Y por tanto, cuando no es una aeronave, no puede estar sometida a la actuación de las administraciones aeronáuticas. Volar libremente en un espacio aéreo controlado. Espacio aéreo CTR es ese espacio que está fuera de las proximidades de un aeropuerto, fuera de esos 5 kilómetros, incluso 8 kilómetros cerca de un aeropuerto. Volar en ese espacio a una altitud inferior a 120 metros de altitud es posible. Siempre y cuando, por supuesto, no suponga un riesgo de una situación extraordinaria de crisis o de seguridad. Quitando esos casos de lado, volar en ese espacio debería ser posible. Estoy de acuerdo en que se dote una licencia cuando vas a volar a una distancia mayor a 30 metros desde la posición del operador. Si vas a moverte más lejos de allí, estoy de acuerdo en someterme a un test de conocimiento que además me dé una licencia, como ocurre en cientos de otras industrias, como puede ser la caza, la pesca, un vehículo o cualquier otra. Estamos dispuestos a registrar nuestra aeronave, incluso a matricularla, para que en caso de pérdida o en caso de que ocasione algún tipo de daño, se identifique al operador. Y también estamos dispuestos a sacarnos un seguro de responsabilidad civil en caso de que vueles más allá de 30 metros de la posición del operador. Así que esas son las bases de este manifiesto. Y esas son las bases que de alguna forma queremos que la comunidad de usuarios de drones recreacionales están dispuestos a admitir para contrarrestar este tipo de cosas que sobre todo la industria aeronáutica está poniendo por ahí fuera.
Aparte de esto, está creando una campaña inusualmente alarmista sobre lo que somos nosotros. Ya hay estudios por ahí fuera que supuestamente demuestran la peligrosidad que sería que un dron chocara contra un avión de pasajeros o contra una aeronave menor. Eso, si estamos hablando de los supuestos que he dicho antes, de limitar el espacio aéreo bajo 120 metros de altitud, es imposible que ocurra. De hecho, no sé ningún accidente que haya pasado hasta ahora al respecto. Todo lo que hay por ahí fuera os garantizo que es mentira. Incluso ese estudio tan asquerosamente manipulable que ha publicado una supuesta prestigiosa universidad y que linko en la descripción de este vídeo, es del todo incorrecta y mentira. Y aplaudo personalmente a DJI en la forma en la que obligó a que se retractaran. Si eres piloto y estás viendo esto y has invertido un montón de años y de estudio en obtener tu licencia, tengo que decirte que eso no te dota automáticamente de un mayor sentido común que el mío, o de cualquier otro. Somos gente normal, que respetamos las normas, que no tenemos ningún interés en romper nada y mucho menos en vigilar el jardín de cualquier persona que hay por ahí fuera. Además, hablando de privacidad, es otro asunto que también preocupa de manera exagerada. ¿Cuántas veces lo primero que nos dicen cuando volamos un dron es, vaya, ¿quién estará desde el otro lado mirando? Bueno, tengo que decirte que desde hace bastante tiempo Apple Maps o Google Earth existen con bastante precisión y son capaces de averiguar en cualquier momento cuáles son las entradas que tiene tu casa desde cualquier ángulo que ni siquiera habías pensado. Y tampoco he oído tantas veces que se quejen tanto al respecto. Así que hemos creado una campaña en Change.org dirigida a Brendan Schulman. Perdón si no lo pronuncio correctamente. Él es el VP de Política y Asuntos Públicos en DJI. Han hecho grandes cosas últimamente. Han hecho esta contundente respuesta de la que hablaba antes contra esta universidad. Han presentado un montón de actuaciones conjuntas y de partnerships en Airworks hace unas semanas en Dallas. Y sobre todo han presentado el Mavic 2 Enterprise, de la que hablé claramente de su estrategia hace poco. Todos esos movimientos me parecen correctos y los acepto. Pero señores de DJI, ustedes nos han vendido un aparato que sencillamente no se puede usar. O no se puede usar en las condiciones en las que nos anuncian, porque tengo que decirles que tienen unos tutoriales de hyperlapses en su web donde ya me gustaría a mí hacerlos también sobre esas ciudades. Así que, aunque les agradezco todo lo que están haciendo y les apoyo enteramente, personalmente se nos está acabando un poco la paciencia. Y entiendan esto como una propuesta de todos los usuarios, de lo que somos capaces de hacer para de alguna forma llegar a un punto razonable. Esta campaña guarda todos estos principios de los que he hablado en este vídeo, tiene este manifiesto que habla más en detalle de estos principios que también defendemos y de lo que pretendemos es crear un número importante de firmas para que de alguna forma tenga notoriedad y que de alguna forma dejen de vernos como ese grupo irresponsable de gente que parece que es más peligroso que darle a un mono un par de pistolas. Te invito a que firmes esta campaña, que compartas el hashtag volar un dron no es un delito. Voy a traducir todo esto al inglés para que podamos intentar atraer a gente de habla inglesa, a que lo distribuyas y lo hables por ahí fuera. En muchas conversaciones con todas estas personas es inevitable que muchos dijeran, bueno, esto es una utopía, no creo que esto llegue a ningún puerto. Es cierto. La verdad es que es una batalla difícil, pero personalmente no conozco ninguna otra en la historia que no lo haya sido. Como digo, compártelo, como digo, haz ruido, como digo, usa estos hashtags, pero hazlo de manera ordenada, hazlo respetuosamente, ofrece tu ayuda, escucha otros puntos de vista, que esto no se convierta en algo incivilizado. Y sobre todo, no pienses que esto es el capricho de alguien que quiere usar su juguete caro. Esto es un ejemplo más de evitar que grupos de presión actúen sobre los gobernantes que tenemos. Al menos, no te lleves las manos a la cabeza mañana diciendo que no lo intentaste. Pues nada más. Seguiré muy de cerca todo esto y tendréis noticias mías de cómo va evolucionando, sobre todo en el podcast y sobre todo en todos los canales. Lo dicho, un saludo y hasta pronto. Adiós.